Bueno, Entonces, tú me dices no, listo, cuando... arranquemos y yo creo que hagámosle una hora. Nadie puede hablar más de una hora ni puede oír nada de una hora. Sí, tú lo dices. Mm, Entonces, ¿cómo es el contraste de esta nueva etapa de tu vida versus la anterior? Venías de la OCDE. sí, yo estuve en lo de la OCDE hasta el 2018. Estuve en París 4 años haciendo ese ¿Desde proceso. qué año? ¿Desde el Desde el 14? 2000, sí, principios del 2014, enero del 2014, hasta el agosto del 2018. Y había estado antes de eso, pues ahí yo entré con el gobierno del presidente Santos, entré a trabajar con él Mm, de alta consejera, era como alta consejera de la productividad, de las relaciones entre el sector público y el privado, pero él me asignó este tema de la OCDE porque él ya había dicho que quería que una de sus obras de gobierno fuera que Colombia entrara a la OCDE. Y Y entonces, él te dijo a ti, ¿qué te dijo? La misión tuya es que entremos a la sí, OCDE. sí, él a mí sí al principio me dijo, bueno, entonces la misión suya es coordinar y encargarse de este tema para que entremos a la OCDE. Mm, Entonces yo hacía eso entre varias otras tareas que tenía, llevar las relaciones con la OCDE, hacer esas primeras aproximaciones. Nosotros no sabíamos mucho qué era la OCDE. Yo como economista sabía que la OCDE era, siempre había sí. las O cifras de la OCDE, nota de pie de página, cifras de la OCDE, pero sea, era pues como un think tank, ¿o qué? sí, exacto. Pero sabía que producía estadísticas. Entonces Sí. uno necesitaba estadísticas, busca en la OCDE, pero no sabía mucho más sobre qué era. Mm, Entonces empezamos a tener relaciones con la OCDE. Santos ya le había dicho al director de la OCDE que quería que Colombia entrara. Entonces él nos dijo, bueno, entonces vamos a mandar una gente que haga un análisis del país. Eso fue ok, lo como un primero. diagnóstico. Como un diagnóstico. Entonces, como se estaba haciendo el plan de desarrollo, ellos hicieron un documento Mm, que podía ser como un input para el plan de desarrollo, con recomendaciones, con diagnósticos. Eso se usó y eso sirvió también para que la OCDE conociera que era Colombia. claro. Colombia, pues me imagino que para los de la OCDE, que son casi todos los países desarrollados, los más desarrollados, solo Sí. había unos muy pocos, dos latinoamericanos, solo había en ese Chile y momento México, ¿no? Chile y México y de resto todos los europeos. Y Sí. Pues la versión entonces popular es que es el club de los el países Club de los ricos. Países Ricos, sí. Sí. Ahora se llama el Club de las Buenas Prácticas. Ese fue Ok, el nuevo eslogan para que no se llamara el Club de los Países Ricos. ya. ¿Y cuál fue Eh, la conclusión del diagnóstico? Que no, teníamos que, potencial. mira, yo creo que como que Colombia tiene tan mala imagen de un país como y en ese Sí. momento todavía más, de un país como tan despelotado, eh, Por que yo, seguridad, ¿o qué? sobre todo por los temas de seguridad, sí, claro, los temas de Mm, seguridad. Un país con guerrilla, con una guerra interna, pero yo creo que se dieron cuenta que Colombia tenía como unas instituciones organizadas, ok. que sí tenía como muchas cosas bien armadas, Sí. eh, que tenía una tecnocracia buena, sólida, como en todos los ámbitos. Eso les pareció muy bien. Hoy en día la tecnocracia está bastante demeritada, ¿no? Ya a Sí. nadie le gusta, pero yo creo que eso fue uno de los pluses. Entonces, como que encontraron un país que tenía posibilidad de entrar ahí y nos hicieron varios diagnósticos en varias áreas de política, Sí. cosas que eran muy importantes para ellos, como tener unas instituciones buenas contra corrupción, tema Claro. bien álgido aquí, que pues instituciones sí tenemos, nos hicieron ajustar algunas cosas, Mm. pues nos dieron recomendaciones de ajustar ciertas cosas y tal, Pero ahí pero cuando empezaron a dar recomendaciones ya era como están dentro del proceso de selección. no, primero uno tenía que lograr que la OCDE se pusiera de acuerdo a, ahorita te hago la analogía, como lo que está pasando con Ucrania y la Unión Europea. Uno Mm, tiene que primero lograr que los países de la OCDE, que eran 34, ya. se pongan de acuerdo de manera unánime de decirle a Colombia, empiece el proceso de Ya. adhesión. Eso nos tomó entre el 2010, que entró Santos, y el 2013, que era convencerlos de que si éramos un país como que por lo menos tenía las mínimas condiciones para empezar Sí. a hacer un proceso de adhesión, que es lo que, por ejemplo, estaba buscando Ucrania ¿Con la OTAN? con la OTAN, por ejemplo, Ya. o han buscado tantos países con la Unión Europea. Sí. Entonces,
Y una vez le dicen a uno que, listo, estamos de acuerdo en que Colombia entre, por eso Sí, había que como darnos a conocer, mostrar claro. quién es, qué país, qué tipo de país era. Y perdón, te interrumpo. Sí, Y ahí fue una venta difícil, era como, porque claro, la crítica que se hizo fue Colombia, o sea, Colombia no es un país rico, qué hace queriendo unirse al combo de los ricos? Y cómo se va, y cómo va a convencer a los ricos como si nosotros claro, porque cabemos. sí, porque entonces ahí había que entender, y Santos lo entendía bien, qué era la OCDE. No era para entrar a un país rico, ni para volvernos ricos, ni para tratar de decir que sí éramos ricos. Sí. Eh, Santos entendía que la OCDE era un think tank, un sitio en donde le pueden a uno como asesorar, traer como las mejores experiencias de esos países Mm, para mejorar cosas aquí. Entonces, Santos sabía que eso le daba una buena agenda de reformas para, para mejorar las instituciones y para mejorar muchos aspectos del funcionamiento del gobierno. sí. La OCDE se dedica entonces a las políticas públicas, a mejorar como las instituciones de del gobierno central o de o de los gobiernos locales, pero muy como desde el gobierno central. Sí. Eh, sí, ¿Tú crees que eso es un poco, o sea, estaría correcto yo en decir que eso es como cuando uno quiere empezar a trotar y entonces se mete al combo de de los que ya trotan? Es claro. como sí. Sí, y entonces te van enseñando y a mí me fue bien así, y a mí Ujú, me fue bien con este esquema de entrenamiento y porque lo otro que, digamos, la otra característica de la OCDE es que su funcionamiento es a través del, del peer review o como se llama, okey, el revisión de pares. sí. Entonces, Pero eso es un concepto de la academia, ¿no? sí, es un concepto de la academia. Entonces, los Ujú. otros países son los que te miran. Entonces, por ejemplo, a Ah, diferencia del Banco Mundial, el Banco Mundial te manda unos expertos ujú, en, por decir algo, en pensiones. sí, Y esos expertos de pensiones, pues sí, son muy buenos, son académicos, también han visto experiencias de otros países, etcétera. Pero, pero son los expertos que están sentados allá en el Banco Mundial. mm, En la OCDE tú vas y los que te evalúan, los que te diagnostican y los que te recomiendan y asesoran mm, son los funcionarios de los países miembros que trabajan en el tema de pensiones. Entonces ya. ellos te dicen, mire, aquí en este país hicimos esto y tratamos de hacer esta reforma, pero usted sabe que políticamente es distinto, entonces de pronto hay que irse un poco más. Mm, Entonces es una cosa como muy práctica. sí, Yo digo que la OCDE tiene, a pesar de que lo encasillan pues como, como una de estas instituciones del neoliberalismo, ujú, del capitalismo mundial, etcétera, sí, yo creo que sí tiene una ideología en la medida en que, digamos, promueve el libre mercado, la cooperación entre países, mm, el, también pues la democracia, el imperio de la ley. No admitirían a un país que no tenga un régimen mínimamente democrático, claro, libre, pero, pero fuera de eso, ahí se acaba la ideología y empieza la práctica, qué ya. funciona y qué no funciona. Sí, buenas prácticas. Sí, y Sí, la experiencia y los datos y qué ha funcionado y en eso, y por eso tienen esa fortaleza en estadísticas, porque ellos recogen datos mm, y entonces y llevan la trayectoria de lo que ha pasado en los distintos países y mm. esto sí ha funcionado y esto no ha funcionado con base en datos, más que en Ese ideología. ese es como el gran valor de ellos, porque ayer hablaba con un amigo economista que me decía, a mí me impresiona en verdad, tienen gente muy buena los de la OCDE. Es decir, la gente que trabaja en la OCDE, los economistas son muy buenos. Eso es por un tema de que tienen un historial grandísimo de, o sea, tienen mucho conocimiento, como una base de conocimiento muy consolidada. Ese es como, Claro, claro, ellos ya tienen la gente que trabaja ahí, los expertos que trabajan en la OCDE, los que vienen y hacen el trabajo de campo del diagnóstico, los que preparan los documentos, son una gente, pues uno a expertos, economistas o gente en su área. mm, eh, Ellos trabajan por lo menos no sé, ellos se dividen en comités se llaman comités para las áreas de trabajo, tienen como 200.
Entonces trabajan en toda clase de áreas. Y sí, tienen gente excelente, pues a nivel de los expertos del Banco Mundial, pero sí, gente muy, muy buena. Mm, Pero además, eso se complementa con el input que reciben de claro. trabajar muy directamente con los funcionarios de los países. Mm, Entonces, sí, la gente es muy buena. Una cosa, y la capacidad de recoger estadísticas y la seriedad con que lo hacen. A nosotros nos tocó, por ejemplo, reformar mucha de la forma como recogíamos y procesábamos nuestras estadísticas para que fueran suficientes, o sea, para que pasaran como el visto bueno de calidad para que lo puedan meter en los cuadros de la OCDE y sean comparables con las de otros países ya, y sean del mismo nivel de rigor estadístico, porque si no, pues no las aceptan. claro. Entonces tienen sí, han ido acumulando esa experiencia y esa información y esa expertise enorme técnico. Y entonces en los primeros 3 años, en los que ellos estaban discutiendo ya como, hey, ¿será que aceptamos a Colombia? ¿Será que no lo aceptamos? Pues, ¿será que aceptamos empezar el proceso con Sí, Colombia? Em, Ustedes ya estaban teniendo que hacer esos cambios como sí, en instituciones colombianas para poder equipararse o por lo menos para ser comparables sí, ya allá. empezamos a ver unas cosas en las que teníamos que trabajar. Por ejemplo, em, este tema de corrupción. Entonces ellos dijeron, mire, un tema que le interesa mucho y que la OCDE tiene como una convención es para luchar contra la corrupción en transacciones internacionales Mm, con funcionarios públicos, básicamente contra el, el- el soborno multinacional, se llama hasta ok, la Convención Antisoborno. Entonces ellos nos dijeron, para ustedes poder hacer parte de esta convención que se necesita para ser parte de la OCDE, sus leyes tienen que tener ciertas características, su normatividad, de manera que, por ejemplo, se pueda sancionar a una empresa que comete soborno contra funcionarios colombianos. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, empezamos a ver eso y estábamos mm, haciendo una ley anticorrupción, entonces metimos unas cosas para que se fuera adecuando a la OCDE. Nos hicieron varios estudios, nos fueron dando varias recomendaciones, empezamos a cogerlas, pues como a ver qué, en algunos casos sí hicimos algunas de las cosas. También era un trabajo como diplomático, el de claro. convencer a los 34 países, Mm, ¿no? Teníamos que, y eso era uno por uno. un poco uno Mm, por uno, había unos claves que había que tener, que como siempre, Estados Unidos, los si uno, grandes. exacto, uno tiene que tener el apoyo de Estados Unidos, Alemania, Mm, sí, que aunque allá es por consenso, pues sí, hay países más importantes que claro. otros. Entonces, Hay alguien que sí habla y se todo el hizo mundo lo una mira cuando que está habla, hablando a ver qué va a exacto, y decir. que si lo que dice el gringo, pues hay Sí. que tener en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. Entonces sí, hubo también una tarea diplomática. Santos se dedicó a decirle a cada presidente, a la Merkel, le dijo, mire, yo quiero entrar, no sé qué, apóyenos. Mm, Em, Al presidente francés, las primeras visitas que hizo internacionales, a cada presidente le decía, yo quiero entrar a la OCDE por esto y por esto. Eh, Otra de las cosas que, o sea, Santos veía que entrar a la OCDE de alguna manera era como, era como darle un sello de calidad a Colombia, sí, ¿no? Y ayudarle como en esta cosa reputacional que, que, pues, que tanto necesitaba, sí, porque si Colombia es un país, llega a ser un país que está en la OCDE, pues eso ya manda una señal, sí, eh, como las señales que mandan los sellos de calidad, ¿no? Este país está ahí, algo estará haciendo bien si lo aceptaron. sí. Entonces, él sabía que eso, y yo creo que en el fondo también él ya sabía, en ese momento no lo había hecho público, pero él ya sabía que iba por su proceso de paz. Mm, Entonces él veía como que esto era en otra instancia, otra cosa para un poco cambiarle la cara a claro. Colombia. Hagamos un pequeño paréntesis. Tú empezaste tu carrera en Fedesarrollo. Sí, yo cuando me gradué, desde antes de graduarme de la universidad, empecé a trabajar en Fedesarrollo. ¿Qué sucedió en tu vida que no te llevó por el camino académico? Bueno, pues yo empecé Fedesarrollo y quería tomar el camino académico. Y de hecho, Perdón, para la gente que no sabe qué es Fedesarrollo, pues como dar un... Fedesarrollo es un centro de pensamiento de temas económicos. eh,
de investigación económica. Ujú, eh, Ese sí se dedica solo a economía y pues políticas públicas en el área de la economía, sí. ujú. Entonces, Que en cierto sentido termina siendo como una cantera de muchos funcionarios públicos. sí, muchísimos, Mm, muchísimos funcionarios públicos. Eso fue una cosa, por ejemplo, muy, muy interesante en mi carrera, ya pensando en, porque yo ahí conocí mucha gente que después fueron mis jefes, y claro. eso me fue orientando a llegar un poco a la carrera en el sector público, porque ahí conocí mucha gente que después iba a estar Mm, en sitios públicos. Pero yo quería, sí, uno llega a Desarrollo y entonces se da cuenta que entonces quería hacer un PhD. ujú. em, y empecé a dar los pasos, pero yo estaba casada, tenía 2 hijos, entonces lo del PhD estaba como de para arriba, 5 años de irme a estudiar, no. Claro, no era Entonces, compatible. sí, era muy complicado. Entonces, pues, y un marido que tenía otra carrera. Claro. em, entonces decidí hacer un máster y finalmente me fui a hacer un máster en políticas públicas a Harvard. Ah, Ya algo como más aplicado, me gustaba la macroeconomía, las políticas públicas, entonces me fui. Esto fue a instancias de un compatriota tuyo, de Juan Luis Londoño, que era como mi mentor en ese momento. Fue el que me llevó a FEDesarrollo, había sido mi mm, profesor y yo trabajaba con él allá en FEDesarrollo. Entonces él me dijo, no, váyase para Harvard. Y yo estaba aplicando a otras universidades porque Harvard me parecía como inalcanzable, ¿no? Yo sí, no, no, yo cómo voy a pagar eso no me van a aceptar. sí. Y él me dijo, no, váyase. Así, Aplique ese, que eso lo aceptan. ese era Y el argumento. Hágale. hágale. Sí, y realmente fue un impulso importantísimo y sí, apliqué y me aceptaron Ujú, y, y me levanté un poco de becas y me fui. Y me fui con los 3 niños, ya en ese momento tenía 3 niños. Y me fui, hice ¿Y mi se montaron al maestría. avión los 3 niños? Nos fuimos con los 3 niños, el marido y una niñera, porque el Claro. último niño tenía 1 año. em, y hice mi maestría allá. Mm, Entonces no hice un doctorado y eso, y si no hice este máster en políticas públicas, eso me encaminó entonces ya por ese lado. Cuando yo ya estaba volviendo de ese máster, no sé por qué, Juan Manuel Santos era ministro de Comercio, lo habían nombrado ministro de Comercio hacía un año, y no sé por qué, por conocidos, y supo mi nombre y mm. me llamó y me dijo, véngase a trabajar acá. Y me llamaron también del Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿Este es gobierno de quién, perdón? esto era el gobierno Gaviria. Ya. Gobierno Y Gaviria Santos que era creó ministro el, de Comercio. creó el Ministerio de Comercio y Santos fue el primer ministro de Comercio. Ahí trabajaban muchos amigos míos de FEDesarrollo y de la universidad, sobre todo. Sí. Entonces, seguramente por ellos, entonces Santos me llamó y me dijo, véngase para acá. Y ahí, entonces llegué de Harvard y me fui a trabajar al Ministerio de Comercio ¿Y con Santos, ahí lo conocí. lo dudaste o sea, tenías todavía como tu norte académico ahí o ahí ya No, no, estabas? no, ahí ya me parecía lo último irme a trabajar al sector público, que si el Ministerio de Hacienda o Mm, el Ministerio de Comercio y todo ok. me ¿Y parecía a raíz de la buenísimo. maestría o qué? Sí, a raíz de la maestría. Sí, yo ya tenía la idea sí, me parecía chévere irme a trabajar al gobierno. Mm, Entonces ahí empecé en el sector público con Santos, como 1 año y pico en el Ministerio de Comercio, ya se acabó el gobierno de Gaviria, él salió mm, y me fui a trabajar al Ministerio de Hacienda, donde estaba Guillermo Perry, mm, de ministro de Hacienda, gobierno Samper, ministro de Hacienda Guillermo Perry, él me llama, y Leonardo Villar, que era también era el viceministro, amigos míos con quienes había trabajado en FEDesarrollo, y me fui a trabajar al Ministerio de Hacienda. Eh, y ahí trabajé un buen rato, no, como 1 año y medio, no tanto. Eh, y después me fui a trabajar con Santos, que estaba haciendo su fundación Buen Gobierno, que era como un centro de pensamiento, un poco, pero, o sea, muy encaminado a ir armando una cosa política ujú. entonces yo trabajaba como en los temas programáticos ahí trabajé un buen rato, después fui al Banco de la República, em, después Santos me llamó a que me fuera de viceministra de él cuando lo nombraron ministro de Hacienda, entonces Mm, fui viceministra de Hacienda, después me fui para la Federación de Cafeteros, que era una cosa ahí como híbrida entre sector público, porque eso tiene toda la política cafetera, pero también es una cosa privada, entonces estuve ahí un buen rato.
en la Federación de Cafeteros pasé a trabajar en Juan Valdés, Sí. que se había creado hacía como un par de años. Eso sí, ya como estrictamente business. Sí. Ese fue mi paso por el business. Em, Ese fue como el paso más, como dijéramos, como más disruptivo, sensible, como el más ajeno, sí, extraño, que llegaste a un extraño, territorio sí, desconocido. sí, desconocido. Desconocido, estuve allí 2 años. ¿Y cómo te sentiste ahí a todas estas? No, interesante, pero no me ¿No gustó. es muy lo tuyo? No, claramente no era lo mío. Me aburría estar haciendo presupuestos Fue interesante y aprendí de negocios y en el paso por la federación aprendí mucho de negocios porque ahí hubo cosas interesantes, como la federación era la dueña de la mitad de Avianca. Nos tocó hacer toda la venta de Avianca. Entonces ahí aprendí un poco de negocios que era interesante todo el tema de fusiones, vendimos la compañía agrícola de seguros, esas cosas así como grandes me gustaban, Sí, pero ya el presupuesto de ventas sí, te aburría. eso me aburría. Sí, y el manejo de personal y eso me aburría. En cambio, el sector público, En- ¿cómo era tu el, sensación? no, el sector público sí siempre me gustó, como un poco Pues la escala, es la la escala. escala, es la escala, sí, yo creo que es la escala, es la complejidad, Mm, como temas complejos, aunque a veces cuando uno está en el sector público uno dice, bueno, yo quisiera tener un tema concreto en donde uno haga algo, vea el resultado, sí. que eso nunca te pasa en el sector público. Mm, Pero ya comparando los dos, me gusta más el sector público, aunque el resultado no se vea en el ya, PIG del final del año, sí. ¿no? Y de las cosas que por lo general a la gente eh, sí le molesta del sector público, ¿cómo era para ti? Digamos, algunas de las cosas que dicen es muy lento, es demasiado burocrático, hay demasiadas restricciones legales, ¿no? Está todo el mundo, todo el tiempo uno pensando que tiene como aquí a la Procuraduría, a la Contraloría mirando, ¿no? Es político, entonces a veces depende de caprichos políticos. ¿Cómo digeriste eso? ¿O nunca te...? Pues mira, yo creo que estuve en un ladito privilegiado del sector público. Ok, Eh, ese puede ser puede ser como una falla, una cosa pero creo que lo hice como consciente. Yo siempre estuve como de asesora, mm, en el lado técnico, nunca en la línea, eh, en un cargo de estos donde uno tiene que tomar decisiones, poner la mm, firma, sí, enfrentar los políticos y enfrentar a la Contraloría. Entonces, de alguna manera tuve una posición como cómoda y tranquila en ese sentido. sí, Y creo que le huí siempre. Hay cargos que no acepté sí. yo creo que un poco por eso, por huirle a eso. ¿Y qué tanto interés has tenido y tienes en la política? No en la política pública, sino en La- la política. en la política No en política, policy, sino sí, politics. politics. No, interés personal, nunca. Sí, No, le hago seguimiento porque toca y cuestiones, y estando en el gobierno, pues toca entender qué está pasando en la política, sí. pero no, a mí nunca me interesó. Ni te ha parecido un tema así fascinante como para mucha gente. No, no. ¿Y crees que eso te ha servido en los trabajos? Como tener como no sé, me imagino que no hay mucha gente dentro del sector público que sea desinteresada de la política. Eh, Tal vez Yo, la palabra no es desinteresada, sí, pero pero sí, sin un interés personal. exacto. Yo creo que sí, porque me dejaba trabajar en lo mío y hacer mis cosas sin tener ese limitante, ¿no? Mm, O tener que seguir esas pautas para poder triunfar en el lado político, sino que hacía mi trabajo mm, como técnica, como tecnócrata y no me tenía que preocupar de eso. Yo creo que sí era más libre. sí, claro, uno se imagina que si alguien está en una posición importante en el sector público y además tiene un interés político, pues va a estar como calculando, ¿no? Calculando muy bien, como quién se va a molestar, quién no se va a molestar. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué clase de imagen estás Mm. creando? Ah, a ti Tienes que también, estar, ¿no? Sí. tienes que estar preocupada de qué clase de imagen estás creando, porque tú Mm, quieres en última salir al público,
posicionarte como una figura Mm, política. Entonces, claro, el trabajo que hagas en el gobierno, en el sector público, tiene que... entonces, por ejemplo, una línea muy difícil es un ministro de Hacienda que quiere llegar a ser político, pues le tocan unos dilemas muy complicados claro, porque los ministros de Hacienda no son amables políticamente. Entonces, claro, son los más impopulares, muy ¿no? impopulares, pero si al mismo tiempo quieren estar creando una imagen política para llegar a ser una figura política, es difícil. Entonces, bueno, yo no tenía esa restricción, no me importaba. No, Mm, nunca me llamó la atención convertirme sí. en una figura política, ni salir a cargos de elección, ni... No. ¿Y crees que eso tiene que ver con el hecho que no te gusta mucho la publicidad? Como que me decías ahorita que no sabías qué estaba haciendo en este podcast, que no te gusta mucho Eh, figurar, tal vez. yo creo que sí, yo creo que sí tiene que ver algo con la personalidad, Sí. obviamente. La personalidad de uno está ahí detrás y le dice a uno le dice a uno desde el estómago qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Mm, Entonces, yo sigo mucho esas inclinaciones, lo que me haga sentir bien. Y sí, yo siempre he sabido, este cargo que me ofrecieron no me gusta, no me mm, interesa, no me nace y he actuado por eso. sí. Entonces, no, la política nunca me... yo creo que sí es de la personalidad Mm, y puede ser un poco de timidez, un poco de inseguridad, o sea, tiene uno que ser muy aventado para exponerse frente al mm, público. Eso nunca me he sentido cómoda. mm. Saltando en la historia, los 34 países dicen, listo, dejemos que Colombia haga su proceso. Tienes una conversación con Santos que te dice, quiero que usted se encargue de que Colombia eh, sea seleccionada, ¿no? Sí. Apruebe el proceso de selección. Em, ¿Cómo sentiste, cómo pensaste sobre ese cargo? ¿Cómo lo percibiste? Dijiste, este es un cargo en el que me siento cómodo, este es un cargo que me parece emocionante. ¿Cuál fue como el... No, yo creo que fue súper, súper emocionante cuando me dijo, bueno, entonces ya nos aceptaron, ya, pues mejor dicho, ya tenemos que empezar a hacer la cosa formalmente. Entonces ya tenía uno como una hoja de ruta, un cronograma, sabía qué tenía que hacer, tenía que trabajar en estos 24 temas, tenía que coordinar a todo el sector público para que hicieran las cosas. Yo Mm, ya conocía al gobierno por dentro porque ya llevaba 3 años trabajando, conocía a los ministerios, conocía a los ministros, conocía las... entonces era algo con lo que me sentía muy cómoda, muy capaz de hacer, y esta cosa de coordinación y como de incitar a la gente a trabajar para eso me gustaba. eh, y tenía también un aliciente, era, entonces tiene que irse para París a hacer eso desde allá, porque ya había que tener una persona en París claro. haciendo la coordinación con pues con la OCDE, con la organización y siendo el enlace entre eso y el gobierno aquí. Entonces, pues tenía además el aliciente de irse uno a París, Qué delicia. que nunca es malo. Claro. Entonces, no en vano se ha dicho que París bien vale una misa. Eso era también atractivo. Y nada, era un trabajo con el que me sentía súper cómoda y súper interesada y motivada, creía en eso, me parecía súper chévere, súper Mm, importante de verdad para Colombia. mm, No era estas cosas que haces como por hacer, de verdad creía que era importante. Ya había visto lo que era eso, la forma como se hacían las cosas allá, lo que uno mm, aprendía de estar allá, la calidad de la gente, la calidad de los documentos que hacían. O sea, yo aprendí mucho. Los documentos que hizo la OCDE sobre N mil temas, sobre Sobre políticas, Colombia. sobre Colombia, son realmente trabajos interesantísimos Sí. sobre educación terciaria, el de salud, el de O sea, desarrollo regional. pero eran diagnósticos diferentes a los que ya teníamos. Eran diagnósticos, sí, en algunos casos sí tenían como una visión distinta. Otros eran más o menos la misma cosa de lo que han venido diciendo, las distintas misiones, Porque hay los sí, hay documentos del mucha gente Banco que ha Mundial, del Fondo estudiado. Monetario, o sea, Sí, diagnósticos sí. hay N mil, pero sí tenían como una aproximación distinta en algunos casos, como esta visión europea, Ok. eh, también bastante permeada de la socialdemocracia, em, menos, menos neoliberales que la cosa
de pronto más gringa que Mm, estábamos acostumbrados o que yo claro, estaba. porque las misiones eran muy gringas, ¿no? Como las misiones famosas que venía, no sé, alguien con apellido muy gringo Sí, y a sí, estudiar al país. es exacto, eran más, pues, podría ser, estamos un poco caricaturizando, pero sí, Sí, era más gringo. A mí me gustó conocer como esa otra visión de verdad, un poco más, sí. socialdemócrata de los europeos y que se ve ahí. Entonces, ¿Y te acuerdas de algún tema en específico que te haya sorprendido esa perspectiva, como ese diagnóstico? mm, mira, por ejemplo, nos hicieron un diagnóstico sobre cómo hacíamos la regulación aquí, y nos dijeron, la regulación, ustedes hacen la regulación primero desordenada, descoordinada, cada ministerio saca regulaciones, Mm, se porque no tienen ninguna instancia de coordinación. ujú, Hay que ser mucho más rigurosos en el análisis previo de un decreto que se va a sacar, de una regulación que se va a sacar, a hacer una metodología de análisis previo. Obviamente nunca puede ser, pero sí, tratar de prever cuáles son los distintos impactos, eh, efectos secundarios de esa mm, regulación, hacerlo como mucho más cuidadoso. Y una cosa, y consultar con la ciudadanía, consultar con los interesados. Uno mm. tenía como la idea de que no, el gobierno saca la regulación, no se ponga a preguntarle a los interesados porque entonces Se le va la vida. se le va la vida, lo cual es cierto. Eh, de pronto termina siendo influenciado por Mm, aquellas personas a las que uno va a regular o que van a ser afectadas por esta legislación o esta regulación. Pero resulta que eso pasa si consultas solamente a unos pocos, pero si consultas ampliamente, lo que haces es que enriqueces tu regulación. Claro, te demoras más en sacarla, sí, pero va a ser una regulación que queda mejor hecha, que queda más socializada, más como se dice, legítima, ¿no? mucho más legítima. Mm, Y, y eso fue una lección clarísima que nos dieron y nos dio un vuelco total mm, y de hecho, de ahí pasamos a hacer una política regulatoria, eh, ordenada. Eso se ha ordenado muchísimo, a consultar los decretos. Claro, a los ministerios al principio, ¿cómo así que nos toca consultar en la página web y tener, y aceptar los comentarios y mm, contestar los comentarios de la ciudadanía y de los gremios eso es complicadísimo y eso no nos va a dejar sacar regulación rápidamente, mm, pero hoy en día así se hace y se mm, está aplicando ya, se llama análisis de política regulatoria, eso ya se hace, ya hay una metodología que se está. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa súper sí, concreta, no, es chiquita, interesante. pero que afecta todo, afecta Claro, cómo funciona el Estado y cómo las instituciones. sí. Y sería interesante ver si eso ha reducido en cierto grado nuestra sobreproducción legal, ¿no? Sí, sería interesante Bueno, hacer ya de hay pronto que decirle después a los de del. Fede Desarrollo que Sí, hay que ponerle atención a ese tema. exacto. ¿Sabías que iba a ser estresante la entrada a la OCDE? Sí, sí, yo creo que sabía que iba a ser estresante porque eso en últimas termina siendo también una negociación, ¿no? Sí. Tú necesitabas que cada comité te aprobara con distintas recomendaciones, distintas reformas que había que hacer. Necesitabas que cada país estuviera de acuerdo en últimas y, y había países muy críticos. Había países críticos de Colombia, eh, por los temas de violencia. Entonces decían, este país, un tema que no nos saltó porque ya sabíamos que era álgido, pero que fue muy importante en todo el proceso, era todo el tema de violencia contra los sindicalistas, que tenía una visibilidad internacional muy grande, Mm, especialmente en los países en donde los sindicatos son muy importantes, en Suecia, en Alemania, en los países nórdicos, también en Estados Unidos, mm, en donde había como una imagen una percepción de que en Colombia había un problema de violencia contra sindicalistas y antisindicalismo muy marcado. mm, Entonces nos tocó meterle mucho el hombro a hacer algunas reformas y al mismo tiempo
a mostrar como una nueva imagen, nos tocó ir a unas giras diplomáticas por todos estos países. Ok. Hubo también un aspecto como diplomático y político en todo eso que fue bien interesante, que era, porque además si nos cambiaba el gobierno en Austria, el gobierno anteriormente estaba muy a favor nuestro y Claro. resulta que cambió a un gobierno más socialdemócrata y entonces entraron los alas más sindicalistas al poder y entonces nos empezaron a poner problemas por esto. Mm, Entonces tocó ir y hacer unos foros en Alemania, por ejemplo, para hablar con los sindicalistas de allá y mostrar que teníamos unas instituciones y una legislación y estábamos haciendo unas reformas para manejar un poco estos problemas que eran verdaderos y que habían sido reales, pero que tal vez estaban como demasiado un poco exagerados. Pero sí, nos tocó hacer una labor diplomática en donde ahí participó muchísimo la Cancillería, pues el mismo presidente. El claro. presidente hacía giras, pues hacía visitas a estos países y trabajamos en esto. Entonces eso fue también interesante, Mm. toda esa parte como diplomática y política que me tocó participar con mucho apoyo de la Cancillería y de la presidencia. Y también la parte legal aquí. Aquí había que pasar reformas por el Congreso. Eh, Para ser meritorio de entrar a la OCDE. Sí, porque había cosas de las que necesitábamos para entrar a la OCDE que tenían que pasar, que tenían que ser una ley, tenían que Sí. hacerse por medio de ley. Entonces ahí también nuevamente pues había que tener al presidente detrás. Mm, El ministro de Hacienda fue súper clave, el ministro Cárdenas, en pasar y empujar ciertas leyes por el Congreso. mm. Y todo esto era con deadlines porque había que hacerlo antes del siguiente comité que se reunía en septiembre del año entrante. Entonces había que correr porque si no se nos alargaba un año más. Y obviamente teníamos el objetivo de terminar todo esto antes de que saliera el presidente Santos. Claro. Entonces era un proyecto con deadlines. ¿Cuál frente era más complicado? ¿El frente allá en Europa, en París, en la diplomacia? ¿O el frente interno de necesitamos pasar estas reformas y hay una resistencia natural y en Colombia a veces exacerbada a reformar las cosas? Mm. ¿Cuál? No, yo creo que los dos, yo no te diría, no te podría decir cuál fue más complicado. Los dos fueron retadores en su momento, cada uno tenía sus momentos, ¿no? Sí. Sí, cada uno tenía sus afanes. eh, entonces, no, no te diría, los dos fueron críticos y importantes en sus momentos y Sí. interesantes y tensionantes. ¿Y el momento más, hubo algún momento que dijiste esto se va a caer? Pues al final de la negociación, al final de la cosa, nos faltaban muy poquitos comités y entonces los países empezaron a ejercer como presiones, ¿no? Si usted quiere entrar a la OCDE, arrégleme este problemita. Mm, Y que era un poquito el problemita laboral. Entonces a los suecos les interesaba que arregláramos el problemita con los sindicalistas y que los protegiéramos y tal. Eh, los gringos, que son muy prácticos, empezaron a sacar sus problemitas comerciales. mm, Y, por ejemplo, cosas que no se habían cumplido del TLC. Y dijeron, no, ustedes no entran a la OCDE hasta que me terminen de cumplir estos requisitos que habíamos pactado en el TLC y que ustedes no los han cumplido. Entonces ahí, por ejemplo, nos tocó sacar una ley de propiedad intelectual que nos habíamos comprometido a actualizarla y no lo habíamos hecho porque era complicado, era largo, era políticamente dispendioso y no se había hecho. mm. Y entonces ahora dijeron, no, a ver, si ustedes quieren entrar. Y había en ese momento también problemas como muy puntuales lo que se llaman irritantes comerciales que aprovecharon para decir, nosotros teníamos un esquema para la chatarrización de camiones que venía de los paros camioneros, en donde eso era una larga historia, pero en donde Colombia, entonces, a raíz de esos paros de los camioneros que eran tenían una capacidad de presión tan fuerte, Sí. habíamos terminado con un esquema pésimo de que no dejábamos entrar un camión hasta que no se destruía otro, Ok. que eso te puede sonar a que pues
O sea, eso no tiene ninguna lógica, pero eso teníamos. Y obviamente a los países vendedores de camiones decían, esa cosa que tiene Colombia, Sí, es primero es fatal. absurda económicamente, pero pues eso no era lo que les preocupaba tanto, sino que no se podían vender sino muy pocos camiones en Colombia. Mm, Entonces, a ver, arréglenos el problemita de los camiones. Y el arreglarnos el problemita de los camiones quería decir que aquí teníamos a los camioneros haciéndonos paros de camiones hijo de si madre. cambiábamos la regulación. Entonces, sí, había cosas bien, bien complicadas. Y en algún momento, países que habían sido muy amigos nuestros, que nos habían empujado y apoyado en todo, como México, resulta que México tiene todas las fábricas de camiones en su territorio. Entonces se volvieron también muy preocupados por el tema de los camiones. Y empezaron a decir, no, si este tema de los camiones no se arregla y no se, pues entonces de pronto no vamos Mm, a ser tan colaboradores con Colombia en los otros comités en donde necesitan el visto bueno, y había que tener el visto bueno de el 100% de los países. uf. Entonces, con que Entonces tú salías de esas reuniones y decías, tengo que llamar que al presidente. en muchas reuniones, en varias reuniones salimos, tengo que llamar al presidente. Tengo que llamar al Pucha, presidente y el presidente tiene que llamar al presidente de México a ver cómo estamos o el ministro de Comercio llama al ministro de Comercio. Entonces sí había muchas cosas de esas. Llama al sí. ministro de Comercio de México y venga a ver cómo manejamos esto. Entonces sí, políticamente México nos está apoyando, pero entonces bájele el tono a su ministro de Comercio que nos está sobando con lo de los camiones. Mm, Entonces era una negociación a muchas bandas, muy interesante, sí, muy compleja. O sea, muy hay que compleja. tener Como como... ejercicio de negociación, interesantísimo. Sí. Como proyecto de un gobierno, interesantísimo, porque tenían que participar todos los ministerios. Prácticamente todos los ministerios tenían que tener Mm, por lo menos una persona dedicada a mirar qué era lo que se hacía con la OCDE, sacar y un equipo. Eso lo manejábamos desde presidencia, entonces en presidencia siempre hubo un equipo que coordinaba todos estos ministerios mm, para que muevan la cosa, para que vayan al comité, para que hagan la cosa que hay que hacer. Y entonces como coordinación dentro de un gobierno fue un muy interesante ejercicio. Eh, yo saqué una lección de ahí y es que esto de tener deadlines es importantísimo para mover las cosas en un gobierno. claro. Y yo creo que eso lo sabía Santos. Santos sabía que si teníamos como una presión externa, se Mm, hacían más cosas que si no, en el día a día hay cosas mm, que no se hacen. Los sí. gobiernos están ocupados siempre, están muy ocupados en lo urgente y no se ocupan de lo importante. Mm, Necesitan esa presión para hacer cosas que son útiles. Había cosas, tú le preguntas al ministro de Hacienda, a Cárdenas, él dice, mire, nosotros sabíamos que teníamos que sacar una ley de conglomerados financieros, que era que la superintendencia financiera vigilara a todo el conglomerado y no solo al banco. ya. Mm, Eso obviamente no les gusta a los conglomerados. Eso ningún ministro, ningún gobierno le había querido meter el diente. Mm, Nos lo habían recomendado el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo el mundo, en todos los países se hace así. Nunca lo habíamos hecho. Para entrar a la OCDE o tocaba teníamos hacerlo. una ley de conglomerados o no entrábamos. Mm, Entonces el ministro Cárdenas se puso y negoció y organizó o sea, por fin convenció a los conglomerados y logró sacar la ley de conglomerados financieros. Ese tipo de cosas se hicieron mm, con el acceso a la OCDE, que no se habrían hecho de otra manera. sí. Es muy impresionante eso, que sí, una presión externa lo lleve a uno a hacer los cambios y hacer que las cosas pasen. Pero la otra cosa que es muy impresionante depende mucho también de que las personas que estén ahí jugándosela en ese momento tengan ciertas habilidades muy específicas. Entonces, no sé, Cárdenas, yo no lo conozco, pues no sé mucho de él, pero parece tener una habilidad muy impresionante para pasar leyes, ¿no? Ahorita tú me hablabas que tú eres como muy conciliadora, ¿Qué eh, soy? que eres Sí. conciliadora. ¿Cómo fue tu faceta conciliadora en todo este proceso? ¿La Pues necesitaste o...? yo creo que sí, yo creo que sí, porque, porque había casos, sí, había casos en que, o temas en los que había choques entre lo que, y que,
iban a generar necesariamente como fricciones y... ¿Y eran fricciones entre qué, por lo No, general? fricciones, por ejemplo, es que no se me ocurre en este momento una concreta, pero fricciones o entre los ministros o fricciones eh, o allá mismo en la OCDE entre los países. Mm, Entonces, poderte sentar con cada uno y yo creo que yo sí desactivaba como algunas cosas. Con esta, pues nada, con una metodología de simplemente sentarse a hablar con la gente, de organizar reuniones en donde sentémonos todos juntos. Este tema, por ejemplo, con los sindicalistas de otros países, pues hagamos una reunión con los sindicatos de Alemania, traigamos a los sindicatos nuestros, traigamos a nuestra ministra de Trabajo y mostrémosles lo que hacemos en Colombia sí. y esto le baja como la espuma, le da argumentos a los alemanes para decir, no, miren, nosotros sí conocemos lo que están haciendo en Colombia, sí están actuando. Entonces yo creo que, ¿Y eso nada, sí, tenía algo de arte o era un tema más intuitivo de sentémonos a conversar? sí, Sí. no, yo creo que es como intuitivo y como capacidad de sí, como de llegarles a las personas y de lograrse sentar con ellas y, y en lugar o sea, de una actitud como confrontacional que a veces se necesita y de pronto a veces hace falta y de pronto con mi temperamento a veces me hace falta ser más confrontacional, Mm, pero en últimas pues las cosas sí. salían por las buenas. Y en ese tramo final en el que decías que hubo momentos que parecía que la cosa no iba a resultar. Cuéntame más de eso, ¿cuál era como el asunto neurálgico ahí que parecía que iba? No, pues yo creo que te los dije ya, los temas comerciales y estos temas laborales, ¿Cómo se resolvió, por ejemplo, ese tema de los camiones? ¿Con una eh, ley? con un, se resolvió, se resolvió un poquito a la colombiana, Ok, que es echando, es pateando el balón para adelante, ok, que es eh, sacando un decreto de que se iba a acabar el tema de los camiones, pero el año entrante, ya. eh, y un poco convenciendo de que eso iba a funcionar. Sí. No, yo creo que todos los temas álgidos se resolvieron como con la participación de todo el mundo. Ahí le metió mano la canciller María Ángela, Mm, el ministro de Hacienda, el presidente. Entonces, al final, pues, como que sí, toda la acción política pero habíamos hecho tantas cosas y yo creo que habíamos realmente logrado tantas cosas en tantos temas que también para la OCDE, para la organización, en últimas sí, era un logro decir, bueno, sí. Colombia entró y mire lo que ha hecho y todos queríamos como llegar Mm, como a ese fin. Entonces ya al final se unieron como todas las voluntades. ya. La OCDE también tenía como costo hundido. Porque claramente ustedes Sí, tenían costo hundido. Ustedes llevaban varios años de tu vida dedicada a eso. Había habido muchos esfuerzos, muchas reformas. Pero la OCDE, o sea, sí, ellos. lo dices bien. Yo creo que la OCDE ya tenía un costo hundido, Mm, ya se había comprometido mucho. El secretario general de la OCDE en ese momento, Ángel Gurría, que era un mexicano, eh, fue como nos hizo barra todo el tiempo, nos sí. apoyó, y yo creo que ya era como una cosa también personal para él lograr que Colombia y que un país latinoamericano más entrara. Y ahí yo creo que voy a decir una cosa, hoy en día están empezando a entrar, después de un proceso larguísimo para que los invitaran, Perú, Argentina y Brasil, Mm, y están empezando a hacer este proceso. sí. Mm, y yo creo que Ángel Gurría tenía como la idea de que era importante que en la OCDE hubiera una representación latinoamericana más grande, un poco para que deje de ser Mm, esto el club de los países ricos sí. o el club de los países desarrollados y mostrar que también hay cabida para los países no desarrollados, que Mm, tienen retos importantísimos de políticas públicas, pero que tienen como la voluntad y la capacidad de trabajar y de hacer las cosas, y quieren tener como hacer las cosas bien. mm.
Entonces, y tener una masa crítica de países latinoamericanos dentro de la OCDE que le dé como también otra visión de las cosas. Y no todo se mira desde la visión europea. Mm, Los europeos también van a tener que ponerse otros lentes para mirar cómo se hacen las cosas. La OCDE trabaja en muchas políticas de estas que son como transnacionales. El tema de la evasión transnacional de impuestos, mm, el tema de la regulación de Internet, de la regulación de datos, como todos estos temas que tienen que necesitan que las políticas no pueden ser simplemente locales, nacionales, sino que necesitan una cooperación internacional o si no, no sirven para nada. La OCDE es un excelente escenario y trabaja mucho en esas políticas, sí, por lo que necesita coordinación. Y tener la visión ahí de países latinoamericanos, que somos distintos a los europeos y es muy importante para que, pues para que esas políticas también sean, adaptables a nuestros mm, contextos. sí. Em, Implicaciones grandes de estar en la OCDE para Colombia. Creo que hay una que ya dijiste que es, pues hubo que cambiar un mundo de leyes y adoptar un mundo de buenas prácticas que ya son parte de la institucionalidad colombiana. Ayer hablando con un amigo abogado me decía, nosotros tenemos clientes que son fondos de inversión enormes que dicen, yo invierto en Colombia porque tiene el sello de la OCDE. O sea, yo tengo un protocolo dentro de mi fondo que Mm, solo puedo invertir en miembros de la OCDE. sí. ¿Qué más dirías tú? Mira, de consecuencias, esa es una concretísima y me encanta que me lo digas tú y que no, porque es así. O sea, una de las objetivos de entrar a la OCDE y de los beneficios que pensábamos obtener es todo este mensaje hacia las hacia inversionistas internacionales de que este sello de calidad Sí, que le baja el costo, le da acceso a más capital. Efectivamente había fondos que tienen en sus estatutos que no entran sino en países que tienen el sello OCDE y sí, eso ya nos abrió, por ejemplo, nos abrió mucho la colocación de test a fondos europeos. Ahí no tanto por estatutos o por normas, sino porque los europeos como que, o sea, nos pusimos en el radar de ellos. ya, Y ahí cambió empezó a cambiar la composición de los tenedores de test entre solo norteamericanos y se equilibró más con los europeos. mm, Esos son temas súper concretos, sí, que hay gente que dice, bueno, esos son lo que les importa a los economistas y a nadie más. Pero este efecto de señal, de sello de calidad, de ujú, reputacional, es importantísimo. Otro efecto es que estamos, o sea, nos estamos como sometiendo, nosotros tenemos que estar en la OCDE sí, todos los semestres, en todos los temas, participando, mostrando qué estamos haciendo, explicando a los demás países qué es lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, no sé, un vuelco espantoso en alguna política que haga un gobierno, pues tiene por lo menos que ir a poner la cara ok, y explicarla y lo van a coger sus pares, sus peers, ujú, y le van a decir, ¿y qué es esta cosa que está, de qué se trata? Explíquelo. sí, O sea, nos obliga a una transparencia en lo que hacemos, que es una señal muy importante para muchos, ujú, es incómodo para otros, pero nos obliga como a esa vigilancia, pues a esa transparencia, diría yo, sí, que es que yo creo que es muy bueno. Es muy bueno para mantenernos como en un curso como razonable en lo que hacemos, ¿no? sí, Razonable, algunos dirán, bueno, razonables en unos, no según otros, pero bueno, entre a más opiniones se someta uno, es mejor. interesante. Ya vamos llegando Sí. a una hora. eh, y como dijiste que nadie puede hablar más de una hora, Sobre todo vamos. nadie puede oír más de una hora, creo yo. Te sorprenderías. Vamos a terminar con un tema y es, em, ¿cómo te marcó París? 4 años en París. Muchísimo. Para mí fue como yo era muy orientada hacia Estados Unidos, había Mm, estudiado, había vivido 2 veces allá, había estudiado en Estados Unidos, hablaba inglés muy bien, y sí, era como estaba orientada hacia los Estados Unidos. Conocía muy poco de Europa,
de turista 2 veces. Y, y esto me abrió como este mundo europeo tan diferente. Me enseñó a conocer a los franceses, que son súper interesantes, ¿no? Racionales, rigurosos en su razonamiento, mm, su misma forma de vida también es interesantísima, eh, hedonistas, pero rigurosos. Me despertó un interés por la historia, Mm, porque todo lo que por donde uno pasa, hay historia de siglos. es impresionante. Y entonces meterse un poquitico en la historia de ese lugar, se le abría a uno como una cantidad de cosas que uno no conocía. Entonces me volví lectora de historia. No, me abrió como un mundo que no conocía. Aprendí francés, Sí. que nuevamente aprender un idioma es también abrirse a otro mundo, porque es como abrirse, o sea, leerse un libro no traducido es, es abrirse a una forma de pensar y a una forma de vivir distinta. Entonces ahora puedo leer libros en francés, ¿Y puedo leíste? leerme los periódicos en francés. Ah, Entonces leerse un periódico en Francia es interesantísimo. wow. Oírse un programa de esos de debates franceses en donde se sientan durante, ahí sí que 2 horas, a discutir ad nauseam un tema, pero con la rigurosidad Sí. más impresionante de parte de cada lado, es increíble. Entonces, no, pues me dejó todo eso. Aprender francés fue increíble. Y ¿Tuviste tiempo de leer a algunos autores allá en sí, París? sí, sí, sí. ¿Qué leíste? Leí Balzac. ¿Qué le enseña a uno Balzac sobre entrar a la OCDE en Colombia? No, ¿Qué perspectiva le da? no, lo que le enseña a uno Balzac es que los temas sociales son los mismos hoy y siempre, ¿no? O sea, toda la protesta social que hay en los libros de Balzac eh, son tan vigentes hoy Sí. como eran en 1700, ¿no? Mm. 1800. Tengo mucha Eh, curiosidad de leer Balzac. ¿Sabes que era de los... Impresionante. No, qué inteligencia tan impresionante, qué novelas tan increíbles. ¿Sabes de quién era un autor de cabecera en Balzac? De Nicanor Restrepo Ah, Santa María. conocí a Nicanor Restrepo en París también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando llegamos a París nos hicimos amigos de él. Eso fue otro plus. Bueno, conocer a una gente increíble, pero conocí a Nicanor Restrepo. ¿Y hablaron algunas de ¡Qué Balzac? persona! ¿Ah? ¿Algunas hablaron de Balzac? Hablábamos de Balzac un poco, sí, ¿no? Y hablábamos, pues conocí un poco de su vida. Él me heredó a su profesora de francés, Ok. que era la persona que le había traducido su tesis, porque él hizo su tesis de doctorado, pero pues la hizo en español y esta profesora se la tradujo. Sí. Entonces teníamos esta amiga en común que se murió curiosamente unos meses después de que él se murió. Mm. Pero sí, hablábamos de Balzac un poco. Y bueno, y toda esa literatura tan increíble, ¿no? Un poco por la profesora de él fue la que me fue introduciendo a todos estos autores franceses. Mm. Y ya yo hoy en día, entonces compro los libros franceses, los compro en Audible y los oigo. Mm. Y eso me permite mantener el oído entrenado. Afinado. Sí. Tremendo. ¿Algo de historia, algún libro de historia que hayas leído en esos momentos que recuerdes particularmente? Ahorita bueno, uno que me impresionó muchísimo y que estoy entonces leyendo muchos de él es Stefan Zweig. Ah, me encanta. eh, ¿Qué leíste de el, Zweig? ¿Puché? The World of Yesterday. Fouché es su mejor biografía. A mí me Qué encanta. cosa tan impresionante esa Bueno, biografía. yo diría que la mejor es María Antonieta. Bueno, ¿Leíste María es que voy Antonieta? para esa, porque entonces me compré los 2 tomos de las biografías de Fouché a raíz de que me encontré el librito, perdón, de las biografías de Zweig, a raíz de que me leí el de Fouché, la de Fouché. Mm. Y me había leído el libro ¿cómo se llama? The World of Yesterday, El mundo de ayer, que es de los mejores libros que me he leído. Mm. Y
Y entonces, ahora estoy leyéndome las biografías de Fouché. 2 tomos grandes, pero impresionante. Las biografías de Voy en Zweig. la de María, perdón, de Zweig, no de Fouché, de Zweig. Voy en la de María Estuardo y voy para la de María Antonieta. Para mí la de María Antonieta es la mejor. Sí, Sí, bueno, tengo que terminar la de María Estuardo, que está apasionante, sí, muy increíble. buena. Entonces, sí, eso es lo que estoy leyendo ahora de historia. Pues bueno, Catalina, ya pasamos una hora, nadie debe estar escuchando. Te Ya. agradezco mucho, de verdad. Bueno, no, qué Felicitaciones charla por tu interesante. trabajo. Qué chévere además haber hecho algo a esa escala, ¿no? Mejor dicho, haber entrado a la OCDE y saber que solo tener ese sello de calidad nos mete en el radar de fondos de inversión, de países. Me parece súper interesante. Te Sí, yo creo felicito. que sobre todo si eso ayuda a que las cosas se hagan mejor aquí, que nos deje como esa enseñanza y esa metodología. Yo sí creo que hay cosas que son bien importantes, cosas que pasan desapercibidas, pero que son muy importantes para los países. Y yo creo que esta Mm, o es una de ellas. Eso suena como grandilocuente, pero sí es. En muchas cosas muy pequeñas en la administración del Estado, pero yo sí creo que aprendimos mucho y ojalá mm, sigamos haciéndolo. A mí me impresionaba mucho que los funcionarios colombianos cuando ya se metían en la cosa, todos se enganchaban y mm, todos veían todo lo que podían aprender allá y lo que podían asesorarse de sus compañeros superintendentes de otros países y cosas así. mm. Entonces, yo creo que es algo que va a quedar para siempre y me da mucha satisfacción y me encanta haber podido trabajar en eso. Maravilloso. ¿Algo más que quieras decir? No, que muchas gracias por pues sobre todo por este interés. Sí, Muy bueno que se interesen, como tú dices, por conocer cosas que se han hecho en Colombia, que no se visibilizan mucho, que no las conocen y que sí son importantes. de acuerdo. No, muchas gracias a ti. Bueno. Bueno, chao.